Mi nuera tiró el osito de peluche favorito de mi nieto a la basura. Lo rescaté pensando que lo querría de vuelta, y cuando lo abrí para limpiarlo, lo que encontré adentro me dejó helada. Inmediatamente llamé a mi abogado, porque lo que Esperanza había escondido en ese osito iba a destruir más que solo un matrimonio. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Soy Carmen Mendoza, 54 años, y después de 3 décadas criando a mi hijo Diego como madre soltera, pensé que finalmente tendría paz en mi vida. ¡Qué equivocada estaba! Todo comenzó un martes por la mañana cuando llegué temprano a la casa de Diego para cuidar a mi nieto Mateo de 7 años. Esperanza, mi nuera de 28 años, estaba sacando bolsas de basura al patio trasero con una expresión que yo había aprendido a reconocer, la cara que ponía cuando quería deshacerse de algo sin que nadie se diera cuenta. «Buenos días, Esperanza», le dije, notando cómo se sobresaltó al verme. «¿Necesitas ayuda con esa basura?» «No, Carmen. Solo estoy limpiando el cuarto de Mateo. Ya sabes cómo acumula cosas». Su sonrisa era demasiado brillante, demasiado forzada. En 3 años de matrimonio con Diego, había perfeccionado esa sonrisa falsa. Mientras ella entraba a la casa, mi mirada se dirigió automáticamente a las bolsas. Una pequeña pata peluda café sobresalía de una de ellas. Mi corazón se detuvo. Era Osito Bruno, el compañero inseparable de Mateo desde que tenía 2 años. Ese osito había consolado a mi nieto durante pesadillas, mudanzas y hasta el día que Diego tuvo que explicarle por qué el abuelo ya no podría visitarlo más. Sin pensarlo 2 veces, rescaté el osito de la basura. Estaba sucio pero intacto. ¿Por qué Esperanza habría tirado algo tan importante para Mateo? Ella era muchas cosas, manipuladora, controladora y ocasionalmente cruel, pero nunca había sido tan descuidada con las pertenencias de mi nieto. «¡Abuela Carmen!». Mateo corrió hacia mí desde la puerta trasera, aún en pijama. Sus ojos se iluminaron al ver el osito en mis manos. «Osito Bruno, ¿dónde estaba?». Antes de que pudiera responder, Esperanza apareció detrás de él. «Mateo, te dije que Osito Bruno se había perdido. Vete a vestir para la escuela». «Pero está aquí», protestó Mateo, extendiendo sus brazos hacia el osito. «Está muy sucio, mi amor», intervine, notando la mirada furiosa que Esperanza me dirigía. «Déjame llevarlo a casa para lavarlo bien y te lo traeré mañana como nuevo». Esa noche, en la tranquilidad de mi apartamento, examiné el osito más de cerca. Había algo extraño en la forma como se sentía. El relleno parecía desigual, como si hubiera algo sólido en el medio. Curiosidad mata al gato, pensé, pero mi instinto me decía que había algo más aquí. Con cuidado, localicé una pequeña abertura en la costura trasera. Usando un cuchillo de mantequilla, amplié la apertura lo suficiente para meter la mano adentro. Mis dedos tocaron algo que definitivamente no era relleno de algodón. Lo que saqué del interior del osito me quitó el aliento. Un pequeño dispositivo USB envuelto en plástico y una tarjeta de memoria. Mis manos temblaron mientras los examinaba bajo la luz de mi lámpara de mesa. ¿Por qué diablos Esperanza había escondido estos objetos en el juguete de mi nieto? Con el corazón latiendo aceleradamente, conecté el USB a mi computadora vieja. No sabía mucho de tecnología, pero sabía lo suficiente para abrir archivos. Lo que vi en la pantalla me hizo sentir como si el piso se abriera bajo mis pies. Documentos, cientos de ellos, estados de cuenta bancarios, contratos, facturas y algo que me heló la sangre. Registros detallados de transferencias de dinero de la empresa de construcción que Diego había heredado de su padre. Transferencias por cantidades que habrían hecho palidecer a un contador experimentado. Hija de... Me detuve antes de completar la frase. Esperanza no solo había estado robando de la empresa familiar, sino que había documentado meticulosamente cada centavo, y por alguna razón que aún no entendía, había decidido esconder toda esta evidencia en el osito de su propio hijo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi investigación improvisada. El nombre de Diego apareció en la pantalla. «Mamá, ¿ya terminaste de lavar el osito? Mateo no para de preguntar por él». Guardé los dispositivos rápidamente. «Aún está secando, mi amor. ¿Puedes decirle que mañana lo tendrá de vuelta?» «Esperanza está molesta», continuó Diego, y pude escuchar la tensión en su voz.
Dice que deberías haber preguntado antes de llevártelo. Qué interesante. La señora Perfecta estaba preocupada por un osito perdido que había tirado a la basura. Diego, ¿todo está bien en casa? ¿Con la empresa? Hubo una pausa larga. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad de madre. Mentí suavemente. Hace tiempo que no me cuentas cómo van las cosas. Bueno, hemos tenido algunos problemas de flujo de caja últimamente. Esperanza dice que es normal, que todas las empresas pasan por periodos difíciles. Esperanza dice. Por supuesto. La misma Esperanza que aparentemente había estado jugando contadora mientras robaba la herencia de mi hijo. ¿Qué tipo de problemas? Presioné. Facturas que no podemos pagar, clientes que demoran en pagarnos, ese tipo de cosas. Pero Esperanza maneja todo eso ahora. Dice que ella entiende mejor los números que yo. Mi hijo, brillante en tantas otras cosas, siempre había sido pésimo con el dinero. Su padre había muerto cuando Diego tenía apenas 20 años, dejándole una empresa próspera pero complicada. Durante una década, yo había ayudado a mantener las finanzas a flote hasta que Diego se casó y Esperanza convenció a todos de que ella podría modernizar la administración. Aparentemente, modernizar significaba transferir fondos a cuentas que yo estaba bastante segura no pertenecían a Méndez Construcciones. Diego, ¿podrías pasar mañana después del trabajo? Sin Esperanza, solo tú y yo. ¿Pasa algo, mamá? Todo. Solo quiero hablar contigo sobre algo importante. Después de colgar, regresé a la computadora. Mientras más revisaba los documentos, más claro se volvía el patrón. Esperanza había estado desviando dinero sistemáticamente durante al menos 2 años. Pero lo que más me intrigaba era la organización obsesiva de toda la evidencia. ¿Por qué alguien documentaría tan cuidadosamente sus propios crímenes? La respuesta llegó cuando abrí una carpeta marcada Plan B en el USB. Dentro encontré borradores de correos electrónicos nunca enviados, direccionados a abogados especializados en divorcios. El contenido me dejó sin palabras. Esperanza no solo había planeado robar la empresa, había planeado culpar a Diego del desfalco cuando pidiera el divorcio. Los borradores detallaban cómo su esposo irresponsable había manejado mal las finanzas de la empresa, cómo ella había descubierto las irregularidades y cómo temía por la seguridad financiera de su hijo. Cada email pintaba el cuadro perfecto de una esposa traicionada que había encontrado evidencia de las fechorías de su marido, excepto que toda la evidencia había sido fabricada por ella misma. Inteligente, murmuré, sintiendo una mezcla de admiración y repulsión. Diabólicamente inteligente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Esperanza. Carmen, ¿encontraste el osito de Mateo? Está muy ansioso por tenerlo de vuelta. Le respondí que lo tendría listo para el día siguiente, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Por qué tanta prisa? ¿Y por qué había escondido toda esta evidencia en el juguete de Mateo en primer lugar? Continué explorando los archivos hasta que encontré la respuesta en una carpeta titulada Emergencia. Contenía instrucciones detalladas sobre qué hacer si alguien empezaba a sospechar de sus actividades. El plan incluía recuperar toda la evidencia, destruir los dispositivos y acelerar la línea de tiempo del divorcio. Esperanza había convertido el osito de mi nieto en su caja fuerte personal, un lugar donde nadie pensaría buscar, excepto que había subestimado el instinto de una abuela que conocía a su familia mejor de lo que ella imaginaba. A las 11 de la noche, tomé una decisión. Copié todos los archivos a mi propia computadora, luego a otro USB que tenía guardado. Si Esperanza quería jugar, tendría que jugar con alguien que había estado navegando aguas traicioneras mucho antes de que ella aprendiera a caminar en tacones. Al día siguiente, Diego llegó a mi apartamento a las 6 de la tarde, luciendo más cansado de lo que había estado en años. Se dejó caer en mi sofá como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. «Mamá, creo que estoy perdiendo la empresa». «¿Qué pasó?» 2 clientes más se quejaron de que no hemos cumplido con los materiales que pagaron. Pero yo recuerdo claramente haber ordenado todo. Esperanza dice que probablemente olvidé procesar los pedidos, pero... Se frotó las sienes. No sé qué está pasando. Es como si el dinero desapareciera en el aire. Pobre Diego. Su esposa había sido tan cuidadosa, tan meticulosa en hacer que él se viera incompetente mientras ella orquestaba el robo perfecto. «Hijo»,
dije suavemente. Necesito mostrarte algo. Sus ojos se agrandaron cuando vio los documentos en mi computadora. Primero confusión, luego incredulidad y finalmente una rabia que rara vez había visto en mi hijo tranquilo. ¿Ella hizo todo esto? Y planeaba culparte por todo cuando pidiera el divorcio. Diego se quedó en silencio durante varios minutos, revisando página tras página de evidencia. Cuando finalmente habló, su voz sonaba ronca. ¿Cómo sabías que buscar en el osito? Le conté sobre rescatarlo de la basura, sobre mi curiosidad, sobre todo. Esperanza nunca hace nada sin razón, murmuré. Cuando vi lo nerviosa que estaba por recuperar el osito, supe que había algo más. ¿Qué hacemos ahora? Sonreí por primera vez en días. Mi nuera había sido inteligente, pero había cometido un error crucial. Había subestimado a la suegra mexicana que había criado a su hijo sola y había mantenido a flote una empresa de construcción durante una década. Ahora, dije, le damos a Esperanza exactamente lo que está buscando. El plan era simple, pero requería actuación de primera clase. Diego regresaría a casa esa noche y le diría a Esperanza que habíamos decidido llevar a Mateo al zoológico el sábado y que yo llevaría el osito lavado para dárselo allí. Esto nos daría tiempo para preparar nuestra trampa. Pero primero necesitaba entender completamente lo que estaba enfrentando. Pasé la madrugada revisando cada archivo en los dispositivos. Los números eran aún más devastadores de lo que había pensado inicialmente. Esperanza había desviado casi 800,000 pesos en 2 años, una cantidad que explicaba perfectamente los problemas de flujo de caja que Diego había mencionado. Pero lo que más me inquietaba era la sofisticación del esquema. Esta no era la obra de una amateur que había decidido robar dinero impulsivamente. Los métodos que había usado, la forma en que había falsificado facturas y creado proveedores fantasmas, requería conocimiento y experiencia. A las 7 de la mañana llamé a mi viejo amigo Roberto Chávez, contador público que había ayudado a la familia durante años. Roberto, necesito que me hagas un favor, pero tiene que ser completamente confidencial. Por supuesto, Carmen. ¿Qué necesitas? Necesito que revises unos documentos financieros y me digas si lo que estoy viendo es tan malo como creo. 2 horas después, Roberto estaba sentado en mi mesa de cocina con una taza de café y una expresión sombría. Carmen, esto es desfalco en gran escala. Whoever hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mira estas transferencias. Todas están estructuradas para evitar alertas bancarias automáticas. Y estos proveedores falsos, algunos tienen números de identificación fiscal que corresponden a empresas reales, pero con nombres ligeramente modificados. ¿Qué tan mal está la situación de la empresa? Basándome en estos números, Diego probablemente tiene 2 o 3 meses antes de que todo colapse. Los proveedores reales van a empezar a demandar pagos, y cuando se descubra que el dinero no está... Roberto silbó suavemente. Tu hijo podría enfrentar cargos criminales si alguien decidiera que él fue responsable. Exactamente lo que Esperanza había planeado. Roberto, ¿conoces algún abogado especializado en fraude financiero? ¿Alguien que pueda trabajar discretamente? Tengo a alguien en mente. Pero Carmen, ¿estás segura de que quieres meterte en esto? Si Esperanza es tan calculadora como estos documentos sugieren, ya me metí. Interrumpí, en el momento que tiró el osito de mi nieto a la basura. Esa tarde, el abogado recomendado por Roberto, licenciado Hernández, revisó todos los documentos en mi apartamento. Era un hombre mayor con ojos astutos que había visto suficientes casos de fraude familiar para no sorprenderse fácilmente. Señora Méndez, esto es evidencia sólida de fraude, pero hay un problema. La forma en que obtuvieron esta información podría complicar cualquier proceso legal. ¿Qué quiere decir? Esperanza podría argumentar que ustedes entraron ilegalmente a su propiedad privada al tomar el osito de la basura y que accedieron a información confidencial sin autorización. Mi corazón se hundió. ¿Entonces no podemos hacer nada? No dije eso, pero necesitamos ser muy cuidadosos sobre cómo proceder. ¿Su hijo tiene acceso legal a las finanzas de la empresa? Él es el dueño principal. Perfecto. Entonces él tiene derecho a auditar las cuentas de la empresa. Lo que necesitamos hacer es conseguir que él solicite oficialmente una revisión financiera.
Durante esa auditoría, descubriremos estas irregularidades. ¿Y la evidencia que ya tenemos? Puede guiar la auditoría hacia donde necesitamos buscar, pero oficialmente esta será la primera vez que alguien vea estas transacciones sospechosas. Diego llegó esa noche luciendo aún más agotado. Esperanza había pasado el día presionándolo sobre el osito de Mateo. Está obsesionada, mamá. Insiste en que se lo des a Mateo esta noche. Dice que no puede dormir sin él. ¿Y qué le dijiste? Lo que acordamos, que mañana se lo llevarías al zoológico. Frunció el ceño. Pero algo más pasó hoy. Esperanza sugirió que tal vez deberíamos vender la empresa. ¿Qué? Dice que es demasiado estresante para mí, que probablemente sería mejor liquidar todo y empezar algo nuevo, algo que podamos manejar juntos. Por supuesto. Una vez que la empresa colapsara por la falta de fondos, Esperanza podría convencer a Diego de vender los activos restantes. Apuesto a que ya tenía compradores identificados, probablemente empresas en las que ella o sus cómplices tenían intereses. Diego, mañana vas a ir a la empresa y vas a solicitar una auditoría financiera completa. ¿Por qué? Porque tu esposa está tratando de robarte todo, y si no actúas rápido, vas a perder mucho más que dinero. Esa noche, mientras preparaba el osito para devolverlo, después de reemplazar cuidadosamente los dispositivos originales con otros vacíos, pensé en lo que vendría después. Esperanza creía que era la única jugando ajedrez en esta partida. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. El sábado por la mañana llegué al zoológico con Mateo cogido de mi mano y el osito limpio en mi bolso. Diego y Esperanza ya estaban esperando cerca de la entrada, pero fue la expresión en el rostro de mi nuera lo que me confirmó que estábamos en el camino correcto. Parecía una persona que había pasado la noche entera sin dormir. «Abuela Carmen». Mateo corrió hacia mí. «¿Trajiste a Osito Bruno?» «Por supuesto, mi amor». Saqué el osito de mi bolso y se lo entregué. Esperanza se acercó inmediatamente, como si quisiera inspeccionarlo, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que Diego la estaba observando. «Se ve muy bien». «Carmen, gracias por limpiarlo», dijo con esa sonrisa falsa perfectamente ejecutada. «No hay problema, es solo que…» Hice una pausa, fingiendo confusión. «¿Sabes? Cuando lo estaba lavando, sentí como si hubiera algo duro adentro. Probablemente solo el relleno que se compactó». La sonrisa de Esperanza se tensó imperceptiblemente. «Ah, sí, estos ositos viejos a veces se endurecen con el tiempo». Mientras Mateo corría hacia los monos con su padre, Esperanza y yo nos quedamos caminando juntas. Decidí empujar un poco más. «Esperanza, Diego me contó que han tenido algunos problemas con la empresa. Si necesitan ayuda, sabes que siempre pueden contar conmigo. Es muy amable de tu parte. Carmen, pero tenemos todo bajo control. Son solo fluctuaciones normales del mercado». «Por supuesto, es solo que… Bueno, mi difunto esposo siempre decía que en los negocios familiares es importante mantener registros muy detallados. ¿Ustedes usan algún sistema especial para organizar las finanzas?». Sus ojos se endurecieron por un segundo antes de recuperar la compostura. «No te preocupes por eso. Yo manejo toda la administración ahora. Qué suerte tiene Diego de tener una esposa tan capaz». Sonreí dulcemente. «Especialmente a alguien con tu experiencia en finanzas». ¿Mi experiencia? Bueno, para manejar una empresa como la de Diego, seguramente tienes estudios en contabilidad o administración de empresas. Esperanza se puso incómoda. «Aprendes sobre la marcha». «Interesante». Mi nuera había orquestado un robo de 800,000 pesos, pero aparentemente no tenía formación formal en finanzas. Eso explicaba algunos de los errores que Roberto había señalado en los documentos. También sugería que tenía ayuda externa. «Mamá, Esperanza». Diego se acercó con Mateo en sus hombros. «¿Vamos a ver los leones?». Mientras caminábamos, observé cómo Esperanza mantenía a Mateo cerca de ella, asegurándose de que el osito estuviera siempre a la vista. Cada pocos minutos lo tocaba sutilmente, como si estuviera verificando que todo estuviera en orden. A la hora del almuerzo, mientras estábamos sentados en la cafetería del zoológico, mi teléfono sonó. Era el licenciado Hernández. «Carmen, disculpe que la moleste en fin de semana, pero tengo noticias importantes». «¿Qué pasó?». Revisé los números de identificación de esas empresas fantasmas. 3 de ellas están registradas bajo el mismo domicilio fiscal.
una dirección en el centro que corresponde a un bufete de abogados especializados en divorcios. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso? Significa que su nuera probablemente tiene socios, abogados que están ayudándola no solo a robar el dinero, sino a estructurar el divorcio perfecto. Este es un esquema mucho más grande de lo que pensábamos inicialmente. Después de colgar, me quedé observando a Esperanza mientras ayudaba a Mateo con su almuerzo. No era solo una esposa oportunista que había decidido robar dinero de la empresa familiar. Era parte de una red organizada que aparentemente se especializaba en destruir matrimonios y robar activos. ¿Todo bien, mamá? Diego notó mi expresión. Sí, mi amor. Solo era Roberto con algunas preguntas sobre asuntos del trabajo. Esa tarde, mientras regresábamos al estacionamiento, Esperanza finalmente encontró un momento para hablar conmigo a solas mientras Diego llevaba a Mateo al baño. Carmen, aprecio mucho que hayas cuidado tan bien el osito de Mateo. Sé que significa mucho para él. Por supuesto, los niños se apegan a sus juguetes especiales. Exactamente. Y espero que entiendas lo importante que es no interferir con las cosas de Mateo sin consultarme primero. Ahí estaba, la amenaza velada envuelta en preocupación maternal. Esperanza, dije suavemente. Mateo es mi nieto. Siempre voy a protegerlo. Sus ojos se encontraron con los míos. Todos queremos proteger a la familia, Carmen. A veces eso significa mantenernos fuera de asuntos que no entendemos completamente. Tienes razón, sonreí. Es muy fácil malinterpretar situaciones cuando no se tiene toda la información. Cuando Diego y Mateo regresaron, Esperanza había recuperado su demeanor amigable, pero yo había visto suficiente. Ella sabía que yo sabía algo, y ahora sabía que yo sabía que ella sabía. El juego había comenzado oficialmente. Esa noche, mientras Diego llevaba a cabo la auditoría que habíamos planeado, recibí una llamada inesperada. «Señora Méndez, habla licenciado García del bufete García y Asociados. Representamos a la señora Esperanza Méndez en un asunto familiar. Nos gustaría programar una reunión con usted lo antes posible». Mi corazón se aceleró. ¿Sobre qué asunto? Preferiríamos discutir los detalles en persona. ¿Estaría disponible mañana por la mañana? Después de colgar, una cosa quedó clara. Esperanza se estaba moviendo más rápido de lo que habíamos anticipado, y aparentemente ya no estaba jugando sola. La oficina del licenciado García estaba ubicada en un rascacielos elegante en el centro, el tipo de lugar que grita: «Cobramos por hora lo que la mayoría de la gente gana en un mes». Cuando llegué el lunes por la mañana, me recibió una secretaria que parecía haber salido de una revista de moda. «Señora Méndez, el licenciado García la está esperando». García era un hombre de unos 50 años, con traje caro y una sonrisa que habría hecho que un tiburón se sintiera orgulloso. Su oficina tenía ventanas del piso al techo con vista a la ciudad, y estaba decorada con esos muebles modernos que parecen incómodos, pero cuestan una fortuna. «Señora Méndez, gracias por venir. Por favor, tome asiento». «¿En qué puedo ayudarle, licenciado?» «Representamos a su nuera, Esperanza Méndez, en un asunto muy delicado». Se reclinó en su silla. «Ha surgido una situación preocupante respecto a la empresa familiar y el bienestar de su nieto. Aquí vamos». «¿Qué tipo de situación?» «Mi cliente ha descubierto irregularidades financieras significativas en Méndez Construcciones. Transacciones no autorizadas, pagos a proveedores inexistentes, ese tipo de cosas». Hizo una pausa dramática. «Estamos preparando una demanda por divorcio que incluirá alegaciones de mala administración financiera por parte de su hijo». «Entiendo». Mantuve mi voz calmada, aunque por dentro estaba furiosa. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» «Bueno, según entendemos, usted tiene cierta influencia sobre las decisiones de Diego. Mi cliente espera que podamos llegar a un acuerdo amigable que beneficie a todas las partes, especialmente a Mateo». «¿Qué tipo de acuerdo?» García sonrió como si estuviera a punto de ofrecerme el trato del siglo. «Esperanza está dispuesta a no presentar cargos criminales contra Diego si él acepta transferirle 70% de los activos de la empresa y le otorga custodia total de Mateo. A cambio, ella se asegurará de que Diego pueda mantener una pequeña participación en la empresa y derechos de visita supervisados». Tuve que admirar la audacia pura. Esperanza estaba tratando de usar los crímenes que ella misma había cometido para chantajear a Diego y robarle todo lo que tenía. «Eso suena como un arreglo muy específico», dije cuidadosamente.
Hemos manejado muchos casos similares, señora Méndez. Desafortunadamente, cuando los hombres de negocios jóvenes pierden el control de las finanzas familiares, las esposas y los hijos son los que más sufren. ¿Y si Diego no acepta este arreglo? La sonrisa de García se volvió más fría. Entonces procederemos con una demanda completa. Fraude, malversación de fondos, negligencia fiduciaria. Su hijo podría enfrentar años de prisión. Y por supuesto, una vez que las acusaciones se hagan públicas, cualquier valor residual de la empresa desaparecerá. Entiendo la posición de su cliente, dije, levantándome de mi silla. Necesitaré tiempo para discutir esto con mi hijo, por supuesto, pero no demasiado tiempo. Mi cliente prefiere resolver esto discretamente, pero su paciencia tiene límites. Cuando salí del edificio, mis manos temblaban de rabia, no solo por la audacia del chantaje, sino por la forma en que García había hablado, como si Diego realmente hubiera hecho algo mal, como si Esperanza fuera la víctima inocente en todo esto. Inmediatamente llamé al licenciado Hernández. Licenciado, acabo de salir de una reunión muy interesante con el abogado de Esperanza. Le conté cada detalle de la conversación. Carmen, esto confirma nuestras sospechas. Este bufete se especializa en casos de divorcio de alto valor donde hay alegaciones de fraude financiero. Hemos estado investigando y encontramos un patrón interesante en sus casos anteriores. ¿Qué tipo de patrón? En los últimos 5 años han manejado al menos 12 casos donde esposas jóvenes descubrieron súbitamente evidencia de mala administración financiera por parte de sus esposos empresarios. En todos los casos, las esposas terminaron con la mayoría de los activos. ¿Y las autoridades nunca han investigado esto? Es difícil probar conspiración cuando técnicamente no están haciendo nada ilegal. Representan a clients que afirman ser víctimas de fraude financiero. El hecho de que esas mismas clients hayan orquestado el fraude es casi imposible de probar sin evidencia directa. Pero nosotros tenemos evidencia directa. Exacto. Y eso es lo que los hace vulnerables por primera vez. Esa tarde, Diego llegó a mi apartamento con cara de zombi. La auditoría había revelado exactamente lo que esperábamos: un patrón sistemático de transferencias no autorizadas y pagos a proveedores fantasmas. Mamá, no entiendo cómo pasó esto. Roberto revisó todo y dice que alguien con acceso a las cuentas de la empresa ha estado robando dinero durante 2 años. ¿Le dijiste a Esperanza sobre la auditoría? Sí, y tuvo la reacción más extraña. En lugar de estar sorprendida o molesta, parecía aliviada, como si hubiera estado esperando que yo descubriera algo. Por supuesto, porque había estado esperando exactamente eso. Diego, necesito contarte sobre mi reunión de esta mañana. Cuando terminé de relatarle la conversación con García, mi hijo se veía completamente aturdido. Entonces, ¿Esperanza planeó todo esto? ¿Robó el dinero para poder culparme y quitarme la empresa? Y a Mateo. Diego se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. No puedo creer que me casé con alguien capaz de esto. ¿Qué vas a hacer? Se enderezó y vi algo en sus ojos que no había visto desde que era niño, y otro niño había intimidado a uno de sus amigos. Determinación pura. Voy a pelear, mamá. No solo por la empresa o el dinero. Por Mateo. Va a ser difícil. Hijo, ellos tienen experiencia en este tipo de casos. Pero cometieron un error, dijo, con una sonrisa que me recordó tanto a su padre que me dolió el corazón. ¿Qué error? Nunca esperaron que la suegra mexicana estaría dispuesta a pelear tan sucio como ellos. Tenía razón. Esperanza había subestimado completamente con quién estaba tratando. Y eso iba a costarle todo. La guerra se declaró oficialmente el martes por la mañana, cuando Esperanza llegó a mi apartamento sin avisar. La vi llegar desde mi ventana y tuve tiempo de esconder todos los documentos relacionados con el caso antes de abrir la puerta. «Esperanza, qué sorpresa. Pasa. Necesitamos hablar». Carmen. Su demeanor amigable había desaparecido completamente. Esta era la verdadera Esperanza, fría, calculadora y absolutamente despiadada. Por supuesto. ¿Quieres café? Esto no es una visita social. Se sentó en mi sofá como si fuera la dueña del lugar. Sé que hablaste con el licenciado García ayer. Y sé que Diego de repente decidió hacer una auditoría de la empresa. ¡Qué coincidencia interesante! Mantuve mi expresión neutral. Diego es dueño de la empresa. Tiene derecho a revisar sus propias finanzas. Carmen, dejemos de jugar.
Sé que encontraste algo en el osito de Mateo. Ahí estaba, la confirmación de que mis sospechas eran correctas. No sé de qué hablas. Claro que sí. Se inclinó hacia adelante. Mira, Carmen, esto puede terminar de una manera fácil o de una manera difícil, pero va a terminar. Diego me ha estado robando dinero de la empresa durante 2 años y tengo la documentación para probarlo. Documentación que tú misma falsificaste. Su sonrisa fue puramente predatoria. Pruébalo. Oh, puedo probarlo. De hecho, tengo copias de todos los archivos que estaban en esos dispositivos USB, incluyendo tus planes para el divorcio y los emails a tus cómplices en el bufete de abogados. Por primera vez desde que la conocía, vi a Esperanza completamente sorprendida. Su cara palideció y su mano se movió instintivamente hacia su bolso. «Eso es imposible. Yo nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca escondiste evidencia de tu propio crimen en el juguete de tu hijo? ¿Nunca planeaste destruir a mi familia para robarnos todo lo que tenemos?» Se recuperó rápidamente, pero no lo suficiente para ocultar el pánico en sus ojos. Aunque eso fuera verdad, y no digo que lo sea, cualquier cosa que hayas encontrado fue obtenida ilegalmente. No serviría en una corte, tal vez, pero serviría para alertar a las autoridades sobre tus otros clientes en García y Asociados. Estoy segura de que estarían muy interesados en investigar un patrón de fraude matrimonial que involucra a múltiples familias. Esperanza se levantó abruptamente. «Carmen, no sabes con quién te estás metiendo. ¿Es esa una amenaza? Es un hecho. Diego va a perder la empresa de cualquier manera. Los números no mienten. Él ha desviado demasiado dinero. Pero si cooperas conmigo, puedo asegurarme de que mantenga algo. Si no...» Se encogió de hombros. «Bueno, será muy triste cuando Mateo tenga que visitar a su papá en la cárcel. Sal de mi casa. Carmen, sal de mi casa ahora». Después de que se fue, me senté en mi silla favorita, temblando no de miedo, sino de adrenalina pura. Había lanzado el guante, y Esperanza lo había recogido. Ahora era una guerra abierta. Llamé inmediatamente al licenciado Hernández. «Carmen, ¿está todo bien?», suena alterada. «Esperanza acaba de venir a amenazarme». Admitió indirectamente que falsificó toda la evidencia, y cuando le dije que teníamos copias de sus archivos, prácticamente confirmó que está trabajando con el bufete en otros casos similares. ¿La grabó? No. Pero, Carmen, necesita empezar a grabar todas sus interacciones con ella de ahora en adelante. Lo que me acaba de decir suena como admisión de culpabilidad, pero necesitamos evidencia que podamos usar en corte. ¿Qué hacemos ahora? Ahora aceleramos nuestro timeline. Voy a contactar a la fiscalía inmediatamente. Con la evidencia que tenemos de los dispositivos USB y el patrón que hemos identificado en otros casos, deberíamos poder conseguir una orden judicial para investigar las cuentas de García y Asociados. ¿Y Diego? Diego necesita mantenerse alejado de Esperanza completamente, sin conversaciones privadas, sin estar solo con ella. Ella va a tratar de manipularlo para que confiese o haga algo incriminatorio. Esa tarde, Diego llamó desde la empresa. Su voz sonaba tensa. «Mamá, Esperanza vino aquí. Quería hablar conmigo en privado sobre nuestro futuro juntos. Espero que no hayas aceptado». «Por supuesto que no. Pero mamá, trajo a Mateo con ella. Dijo que era importante que pasáramos tiempo en familia antes de que las cosas se complicaran». Mi sangre se heló. «¿Dónde está Mateo ahora?» «Con ella. Dijeron que iban a casa». «Diego, llama a Mateo inmediatamente. Asegúrate de que esté bien». Cuando colgué, un pensamiento terrible cruzó mi mente. Esperanza había venido a amenazarme esa mañana, había traído a Mateo a la oficina esa tarde, y ahora había desaparecido con él. ¿Y si estaba planeando algo más drástico que simplemente ganar un caso de divorcio? Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «¿Carmen Méndez?» «Sí. Habla el detective Ruiz. De la Policía Metropolitana. ¿Podría venir a la estación? Tenemos algunas preguntas sobre su nuera, Esperanza Méndez». «¿Qué tipo de preguntas?» «Preferimos discutir esto en persona, pero puedo decirle esto. No es la primera vez que el nombre de la señora Méndez aparece en nuestras investigaciones». Cuando colgué, me di cuenta de que nuestra pequeña guerra familiar había atraído la atención de jugadores mucho más grandes, y Esperanza tenía a mi nieto. La estación de policía tenía ese olor característico de café quemado
y papeles viejos que me trajo recuerdos de cuando tuve que identificar el cuerpo de mi esposo después de su accidente de trabajo hace tantos años. El detective Ruiz era un hombre mayor con ojos cansados que había visto demasiado en sus años de servicio. Señora Méndez, gracias por venir. Sé que esto debe ser desconcertante. Detective, ¿por qué están investigando a mi nuera? Su nombre apareció en conexión con una investigación más amplia sobre fraude financiero. Específicamente, un patrón de casos en los que esposas jóvenes descubren evidencia conveniente de malversación por parte de sus esposos empresarios. ¿Cuántos casos? ¿En los últimos 5 años? Al menos 15 que sabemos. Y eso es solo en esta jurisdicción. Se inclinó hacia adelante. Señora Méndez, creemos que su nuera es parte de una red organizada que se especializa en identificar objetivos, hombres de negocios prósperos con activos sustanciales, y luego infiltrar sus familias para robar sistemáticamente sus empresas. ¿Cómo funciona? Mujeres jóvenes y atractivas son introducidas en círculos sociales donde conocen a hombres con dinero. Se casan rápidamente, ganan acceso a las finanzas familiares y luego orquestan robos elaborados mientras documentan cada paso para hacer parecer como si sus esposos fueran los culpables. ¿Y los abogados? García y Asociados es el componente legal de la operación. Ellos ayudan a estructurar los divorcios de manera que sus clientes mantengan los activos, mientras los esposos enfrentan posibles cargos criminales que los obligan a aceptar arreglos desfavorables. Detective, ¿está mi nieto en peligro? Su expresión se volvió más seria. Señora Méndez, en 2 de los casos anteriores, cuando los esposos empezaron a pelear las acusaciones en lugar de aceptar los arreglos propuestos, los niños involucrados desaparecieron temporalmente. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quiere decir con desaparecieron temporalmente? Las madres los llevaron a vacaciones familiares inesperadas. En ambos casos, los niños fueron encontrados sanos y salvos después de que los padres aceptaron los términos de divorcio propuestos. Pero durante las semanas que estuvieron desaparecidos, los padres estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa para recuperarlos. Exacto. Inmediatamente saqué mi teléfono y marqué el número de Diego. Fue directo al buzón de voz. Intenté el número de casa. Nadie contestó. Finalmente intenté el celular de Esperanza. Carmen, su voz sonaba extrañamente alegre. ¿Cómo estás? ¿Dónde está Mateo? Mateo está bien. Estamos teniendo un día muy especial. Él y yo. Esperanza, trae a mi nieto a casa ahora mismo. Me temo que eso no va a ser posible. Verás, Mateo y yo vamos a tomar unas pequeñas vacaciones, solo hasta que Diego entre en razón sobre nuestra situación familiar. ¿Dónde están? En un lugar seguro. No te preocupes, Carmen. Mateo está perfectamente bien. De hecho, está muy emocionado de pasar tiempo especial con su mamá. El detective Ruiz estaba escuchando la conversación y haciendo señas a alguien fuera de la habitación. Esperanza, esto es secuestro. ¿Secuestro? Rió genuinamente. Carmen, soy su madre. No puedes secuestrar a tu propio hijo. No, eres su madrastra. Y esto es extorsión. Llámalo como quieras. Pero Diego tiene 48 horas para aceptar los términos que le propuso el licenciado García. Después de eso, hizo una pausa. Bueno, Mateo y yo podríamos decidir hacer de nuestras vacaciones algo más permanente. La línea se cortó. Detective, ¿escuchó eso? Sí, y ya estamos rastreando la señal. Se levantó rápidamente. Señora Méndez, necesito que llame a su hijo inmediatamente. No puede aceptar ningún término de esa mujer sin importar lo que amenace. En el momento que firme algo, perderá cualquier oportunidad legal de recuperar sus activos. Y francamente, Mateo podría estar en más peligro. ¿Qué quiere decir? En uno de los casos anteriores, después de que el padre firmó todos los papeles, el niño murió en un accidente trágico. La madre heredó todo como única sobreviviente familiar. El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Está diciendo que Esperanza podría lastimar a Mateo? Estoy diciendo que cuando hay tanto dinero en juego, estas personas han demostrado ser capaces de cualquier cosa. Finalmente logré contactar a Diego. Estaba en la empresa, completamente destrozado. Mamá, no sé qué hacer. Dice que si no firmo la transferencia de activos antes del jueves, va a llevarse a Mateo donde nunca pueda encontrarlo. Diego, escúchame muy cuidadosamente. Estoy en la estación de policía.
Esperanza es parte de una red criminal que ha hecho esto a múltiples familias. Si firmas esos papeles, no solo perderás la empresa, sino que Mateo podría estar en peligro mortal. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que la mujer con la que te casaste nunca te amó. Todo fue parte de un plan para robarte todo lo que tienes, incluyendo a tu hijo. Hubo un largo silencio. ¿Cómo la encontramos? La policía está trabajando en eso. Pero Diego, necesito que vengas aquí inmediatamente. El detective Ruiz necesita hacer preguntas sobre las finanzas de la empresa y cualquier detalle que puedas recordar sobre cómo conociste a Esperanza. Voy en camino. Después de colgar, me quedé sentada en esa sala fría de la estación de policía, pensando en mi nieto de 7 años, que probablemente no entendía por qué su mamá lo había llevado lejos de casa sin explicación. Esperanza había cometido un error crucial. Había subestimado cuánto una abuela mexicana estaba dispuesta a pelear por su familia. Y ahora había convertido esto de un caso de fraude financiero en un secuestro. Eso era un juego completamente diferente. A las 2 de la madrugada, mi teléfono sonó con una llamada del detective Ruiz. «Carmen, tenemos noticias. Encontramos el hotel donde se están quedando Esperanza y Mateo». «¿Están bien?» «Mateo parece estar bien, pero hay complicaciones. Esperanza no está sola. Hay al menos 3 hombres con ella, y uno de ellos tiene antecedentes por violencia». Mi sangre se congeló. ¿Qué significa eso? Significa que esta operación es más grande y más peligrosa de lo que pensábamos inicialmente. «Carmen, necesito que venga a la estación inmediatamente». Diego también. 1 hora después, estábamos sentados en una sala de conferencias con el detective Ruiz, 2 agentes federales y una mujer que se presentó como la fiscal especial Martínez. «Señor Méndez, señora Méndez», comenzó la fiscal. Lo que empezó como una investigación de fraude financiero ahora involucra secuestro, extorsión y posiblemente tráfico humano. ¿Tráfico humano? Diego se veía confundido. Creemos que la organización para la que trabaja Esperanza no solo roba activos financieros. En casos donde los niños involucrados son particularmente atractivos o donde las familias tienen conexiones internacionales, los niños a veces desaparecen permanentemente. ¿Está diciendo que van a vender a mi hijo? La voz de Diego era apenas un susurro. Estamos diciendo que no podemos descartar esa posibilidad, especialmente considerando que Mateo habla español e inglés fluidamente y viene de una familia con recursos financieros significativos. ¿Qué hacemos? El detective Ruiz se inclinó hacia adelante. Vamos a hacer una operación de rescate, pero necesitamos su cooperación completa. Esperanza va a llamar mañana por la mañana esperando una respuesta sobre los términos de divorcio. Diego, usted va a aceptar encontrarse con ella para firmar los papeles. ¿No es eso exactamente lo que ella quiere? Sí, pero va a ser una trampa. Nosotros estaremos allí. La fiscal Martínez abrió una carpeta gruesa. Señor Méndez, esta organización ha operado durante al menos 7 años. Han robado más de 15 millones de pesos de familias como la suya. 3 niños han desaparecido permanentemente. Su caso es la primera vez que hemos tenido evidencia directa de sus métodos operativos. ¿Qué tipo de evidencia? Los archivos que su madre encontró en el osito de peluche. Específicamente, los emails entre Esperanza y sus manejadores, detallando exactamente cómo operar la estafa. Es la evidencia que necesitamos para desmantelar toda la red. Diego miró hacia mí con una expresión que no había visto desde que era niño y se había metido en problemas en la escuela. «¿Mamá? ¿Cómo sabías buscar en el osito?» «Instinto de madre. Tu esposa estaba demasiado nerviosa por un juguete perdido que ella misma había tirado a la basura». El teléfono de Diego sonó a las 8:30 de la mañana, exactamente como habían predicho los agentes. Todos estábamos reunidos en la sala de comunicaciones de la estación, con equipos de grabación conectados a su teléfono. «Diego», la voz de Esperanza sonaba cansada. «¿Has tomado una decisión?» «Sí, acepto los términos». «Bien, necesito que vengas solo al centro comercial Plaza Norte a las 2 de la tarde. Trae todos los documentos de transferencia firmados y notariados». «¿Y Mateo?» «Mateo vendrá conmigo. Una vez que verifique que todo está en orden, pueden tener su tiempo de despedida». ¿Tiempo de despedida? Diego, seamos realistas. Después de todo lo que ha pasado, lo mejor para Mateo es un nuevo comienzo en un lugar donde pueda olvidar
toda esta situación desagradable. Diego miró a los agentes, que asintieron para que siguiera presionando. Esperanza, él es mi hijo también. Ya no. Su voz se volvió fría. Después de hoy, tú vas a ser solo el hombre que malversó fondos de su empresa familiar y perdió a su hijo por su propia incompetencia. ¿Y si me niego? Entonces, nunca verás a Mateo otra vez. Y Diego, antes de que se te ocurra involucrar a la policía, debería mencionarte que tengo fotografías muy comprometedoras de ti con drogas que fueron tomadas durante nuestra luna de miel. Fotografías que podrían complicar mucho cualquier investigación oficial. Los agentes intercambiaron miradas. Era otra capa de manipulación que no habían anticipado. Estaré allí a las 2. Solo, Diego. Si veo a cualquier otra persona, especialmente a tu madre, Mateo y yo, desapareceremos. Y esta vez será permanente. Después de colgar, la fiscal Martínez se veía preocupada. Esas fotografías que mencionó podrían ser un problema. No existen, dijo Diego firmemente. Nunca he usado drogas en mi vida. Pero si ella tiene la capacidad de fabricar documentos financieros convincentes, probablemente puede fabricar fotografías también. El detective Ruiz se levantó. Ok, cambio de planes. Diego, usted va a ir a esa reunión, pero llevará un micrófono oculto y un dispositivo de rastreo. Tendremos equipos posicionados en todo el centro comercial. ¿Y si algo sale mal? Señor Méndez, dijo la fiscal Martínez seriamente, tiene que entender que estamos tratando con profesionales. Han hecho esto antes y han perfeccionado sus métodos, pero también han cometido un error crucial. ¿Qué error? Involucraron a su hijo en una operación que pensaron que era rutinaria. No esperaban que la familia peleara tan duramente, y definitivamente no esperaban que la abuela encontrara su evidencia. A la 1:45 p.m., Diego salió hacia el centro comercial con equipamiento de vigilancia oculto y una carpeta llena de documentos falsos que parecían transferir todos sus activos a Esperanza. 30 agentes estaban posicionados en Plaza Norte. Todo lo que podíamos hacer ahora era esperar y rezar para que mi nieto regresara a casa sano y salvo. Pero mientras estaba sentada en esa furgoneta de vigilancia, escuchando la comunicación de radio entre los agentes, no pude evitar sentir que Esperanza tenía un plan final que ninguno de nosotros había anticipado. Y mi instinto de abuela me decía que íbamos a descubrir muy pronto exactamente qué tan peligrosa era realmente. A las 2:15 p.m., la voz de Diego sonó otra vez del comunicador. La veo. Esperanza está sentada en la fuente central con Mateo. Hay 2 hombres cerca, pretendiendo leer periódicos. ¿Cómo se ve Mateo?, preguntó la fiscal Martínez. Nervioso pero no herido. Está cogido de la mano de Esperanza. Proceda con cuidado, señor Méndez. Desde la furgoneta de vigilancia podíamos escuchar todo a través del micrófono de Diego. Su voz era tensa pero controlada cuando se acercó a su esposa e hijo. «¡Hola, Mateo! ¡Papá!». La voz de mi nieto sonaba aliviada. «¿Vamos a casa ahora?». «Pronto, mi amor». Pude escuchar a Diego tratando de mantener la compostura. «Esperanza, aquí están los documentos». «Siéntate, Diego. Necesitamos revisar esto cuidadosamente». Durante los siguientes 10 minutos, escuchamos a Esperanza revisar meticulosamente cada documento, verificando firmas y notarizaciones. Los agentes habían hecho un trabajo perfecto, creando documentos falsos que parecían auténticos. «Todo parece estar en orden», dijo finalmente. «Pero hay un problema pequeño». «¿Qué problema?». «Estos documentos transfieren los activos a mí, pero no resuelven el asunto de las acusaciones criminales contra ti. Dijiste que si firmaba todo...». «Dije que consideraría no presentar cargos, pero después de pensarlo más, creo que la justicia requiere que enfrentas las consecuencias de tus acciones». Mi corazón se hundió. Esperanza nunca había tenido intención de cumplir su parte del trato. «Esperanza, por favor, no te preocupes. Mateo me visitará en la cárcel de vez en cuando». «¿Verdad, mi amor?». «No quiero que papá vaya a la cárcel», dijo la voz pequeña de Mateo. «¿Por qué está pasando todo esto?». «Porque a veces los papás hacen cosas muy malas y tienen que ser castigados». Ese fue el momento en que Diego perdió el control. «Basta, dile la verdad». «¿Qué verdad?». «Diego, que tú robaste el dinero, que falsificaste todos esos documentos, que todo esto fue una estafa desde el día que nos conocimos». Hubo un silencio tenso. Luego la voz de Esperanza, fría como hielo. «Pruébalo».
Tengo pruebas. Mi madre encontró toda tu evidencia en el osito de Mateo. ¿Qué osito? No finjas. Los dispositivos USB, los emails con García, todo. Esperanza rió genuinamente. Diego, creo que el estrés te está afectando. ¿Qué dispositivos? ¿Qué emails? Los que tenías escondidos en el osito de peluche de Mateo. Mateo, ¿tu osito tiene dispositivos electrónicos adentro? No, mamá, solo tiene relleno. Mi sangre se congeló. Desde la furgoneta de vigilancia pude ver a los agentes intercambiar miradas preocupadas. Diego, la voz de Esperanza tenía un tono de preocupación falsa. ¿Te estás sintiendo bien? Porque estás hablando de cosas que no tienen sentido. Tengo copias de todos los archivos. ¿Qué archivos? Los... Diego se quedó sin palabras cuando se dio cuenta de lo que había pasado. La fiscal Martínez me miró con horror creciente. Carmen, ¿qué pusieron ustedes de vuelta en el osito? Dispositivos vacíos, susurré, para que ella no supiera que habíamos encontrado los originales. ¿Pero guardaron copias de todos los archivos? Sí, todo está en mi computadora. Carmen, dijo lentamente, si ella nunca puso esos archivos en el osito de peluche, entonces toda nuestra evidencia fue plantada por ustedes. El mundo se derrumbó a mi alrededor. No solo habíamos perdido nuestra evidencia legal, sino que Diego acababa de admitir públicamente haber encontrado evidencia incriminatoria en circunstancias que harían que cualquier juez la declarara inadmisible. Peor aún, acababa de hacer admisiones que podrían ser interpretadas como confesión de culpabilidad. Agentes. La voz de Esperanza sonaba a través del comunicador. Creo que mi esposo está teniendo algún tipo de crisis mental. Está hablando de archivos secretos y dispositivos que no existen, y acaba de admitir tener evidencia falsificada en su poder. ¡No es falsa!, gritó Diego. Todo está documentado en tu propia computadora. ¿Mi computadora? Diego, yo no tengo computadora. Solo uso mi teléfono. En ese momento, comprendí con absoluto horror lo que había pasado. Los archivos que habíamos encontrado no eran de Esperanza. Eran archivos que alguien más había plantado en el osito para incriminar a Diego. Esperanza no era la mente criminal detrás de la estafa. Ella era solo otra víctima, manipulada para actuar como el rostro público mientras los verdaderos criminales operaban desde las sombras. Y nosotros habíamos hecho exactamente lo que ellos querían. Habíamos destruido a Diego usando evidencia que ellos mismos habían proporcionado. Diego, escuché la voz de Esperanza, ahora genuinamente preocupada. Necesitas ayuda. Estás hablando de cosas que no son reales. Todos los agentes, muévanse ahora, ordenó la fiscal Martínez. Tenemos que sacar a la familia de allí antes de que esta situación empeore. Pero mientras corríamos hacia el centro comercial, me di cuenta de que ya era demasiado tarde. Los verdaderos criminales habían logrado exactamente lo que querían. Habían destruido la credibilidad de Diego. Habían convertido todas nuestras pruebas en evidencia en su contra, y habían hecho que pareciera que toda la familia Méndez estaba inventando teorías conspiracionales para evitar enfrentar la realidad del fraude financiero. En 5 minutos, llegamos a la fuente central del centro comercial para encontrar a Diego esposado por seguridad del centro comercial, Mateo llorando, y Esperanza dando una entrevista a reporteros que habían aparecido misteriosamente. Mi esposo ha estado bajo mucho estrés, le decía a las cámaras. Los problemas financieros de su empresa lo han llevado a inventar teorías elaboradas sobre conspiraciones que no existen. Solo espero que pueda recibir la ayuda que necesita. Y mientras la llevaban en una ambulancia para evaluación psiquiátrica, me di cuenta de que los verdaderos criminales habían orquestado la estafa perfecta. Habían usado nuestro amor por la familia y nuestros instintos protectores para destruirnos desde adentro. Y lo peor de todo, nunca sabríamos quiénes eran realmente o cómo encontrarlos. Hasta 6 meses después, cuando la policía encontró el cuerpo de Esperanza en un río, con evidencia de que había estado tratando de contactar autoridades sobre una red criminal que la había usado como señuelo. Al final, todos habíamos sido peones en un juego mucho más grande y más peligroso de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Y el osito de peluche de Mateo, ahora en evidencia policial, guarda secretos que probablemente nunca serán revelados, porque a veces la verdad es más aterradora que cualquier mentira que pudiéramos haber imaginado.